Estados Unidos llega a la trágica cifra de 1 millón de muertes a causa del coronavirus. Es el terrible récord que nos deja la pandemia. El tema del aborto continúa dividiendo a Estados Unidos. Expertos coinciden en que la decisión de la Suprema Corte de Justicia podría impactar el resultado de las próximas elecciones de noviembre. Y conozca al grupo armado que causa terror en la frontera. Se hacen llamar los cazadores y estarían en el servicio de los hijos del Chapo Guzmán. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Mil gracias por su sintonía. Les informa José Armando Ronstad. Vamos directamente a información de Washington, donde continúa la conmoción por lo que podría suceder con el derecho al aborto en ese país. Sin embargo, este tema también ya empieza a cambiar las estrategias de los políticos rumbo a las elecciones intermedias. Alfredo Miranda con toda la información. La filtración del borrador de la Corte Suprema que anticipa la reversión de los derechos de la mujer ha causado un terremoto político en Washington, cuyos efectos podrían verse en noviembre. Las elecciones de noviembre tendrán consecuencias porque los derechos de 100 millones de mujeres estarán ahora en las boletas. Para ayudar a luchar contra la horrible decisión de esta Corte, insto a cada estadounidense a hacer escuchar su voz. Para muchos, la composición de la Corte Suprema de mayoría conservadora se vio impulsada por la confirmación de 3 nuevos magistrados durante la anterior administración. El tema de cómo están compuestas las cortes influye bastante, pero aquí lo más importante que hay que recordar es que esto es un derecho que ya estaba establecido, es un derecho fundamental que tienen las personas y es responsabilidad de nuestros oficiales electos proteger nuestros derechos. Según el líder del Senado, Chuck Schumer, el actuar de la Corte Suprema no garantiza los derechos protegidos y dijo que convocará a una votación en el Senado para reafirmar la vigencia de Roe versus Wade. Votaremos para proteger el derecho a elegir de las mujeres y cada estadounidense verá de qué lado está cada senador. Las reacciones de rechazo a la posible decisión de la Suprema no solo fueron de legisladores demócratas, también lo hicieron republicanos. Solo les diré que mi confianza en la Corte se ha roto en este momento. La senadora Collins y yo presentamos un proyecto de ley en febrero para afirmar Roe versus Wade, que ahora se hace más necesario. Aunque varios republicanos aseguran que el tema de los derechos de la mujer sobrepasa las líneas partidistas, nada garantiza que el voto en el Senado logre los 60 votos requeridos para su aprobación. Lo que están tratando es de poner una presión política, una presión pública a aquellos republicanos que puedan querer votar a favor. Ahí va a haber una pelea interna entre los republicanos monumental. Según expertos, la filtración que viola el secreto de las deliberaciones y el posterior escándalo deja mal parada la imagen de la más alta instancia de justicia del país. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición. Pero el tema del aborto también ha impactado a varios estados. Muchos ya se han pronunciado al respecto con este tema. ¿Por qué se preparan? Se preparan a lo que consideran una posible derogación por parte de la Suprema Corte de Justicia. Dayanis López está aquí con el informe. Dayanis, adelante. José, muy buenas noches. Aunque este borrador de opiniones no es el fallo final, ha causado reacciones, como tú lo mencionaste, tanto de activistas como de gobernadores, e incluso miles han salido a las calles a defender su posición ante la posible anulación del derecho al aborto. De costa a costa con el eslogan "Mi cuerpo, mi decisión", miles de mujeres, así como hombres, unen sus voces para manifestar a la Corte Suprema que no permitirán que los derechos del aborto sean suprimidos una vez más. I'm here because I want to make sure that my children have access to the same health care that we've been entitled to for the last 50 years. I've had 3 abortions, and every single one of them were absolutely necessary because women need freedom to control our lives. It feels like such a betrayal. And it really makes you realize that women are seen as second-class citizens. De la misma manera, se manifestaron quienes están a favor de la abolición al aborto. Abortion is murder. We don't believe that murdering a human is a choice. Mientras tanto, varios gobernadores se comprometen a defender los derechos reproductivos de la mujer. We will stand tall, we will stand firm, and we will affirm the currently constitutionally protected rights
of women and girls, their reproductive rights and freedoms in California. Abortion access in Pennsylvania will remain legal and safe as long as I am governor. Dude, I'm using every tool at my disposal. I'm going to fight like hell to protect this right for women in the state of Michigan. Se estima que al menos 26 estados están listos para anular el acceso al aborto tan pronto se conozca el veredicto final de Roe versus Wade para junio. Incluso varios estados como la Florida, Texas y Oklahoma recientemente aprobaron leyes que criminalizan este derecho. José, de acuerdo a expertos, más del 70% de estadounidenses apoyan el derecho al aborto. Sin embargo, no existe una ley federal que protege o prohíba este derecho. Únicamente el fallo Roe versus Wade de 1973 reconoce constitucionalmente que las mujeres tienen la decisión de interrumpir o no un embarazo. Estaremos al pendiente. Regreso contigo. Gracias por tu reportaje, Dayanes. Vamos a otra información. La Embajada de Estados Unidos en Cuba ya reanudó la emisión de visas de inmigrantes a los nativos de la isla. Sin embargo, los documentos se están entregando a cuentagotas. El gobierno estadounidense, habremos de recordar, terminó con el trámite de visas en el 2017, cuando se registró el ahora llamado Síndrome de La Habana, una serie de inexplicables trastornos de salud que sufrieron algunos empleados de su embajada. Y Estados Unidos sobrepasó la triste marca de 1 millón de muertes a causa del coronavirus, una cifra que muestra el impacto de la pandemia. Pero ¿cuál es la situación actual del país? Desde la Gran Manzana, en Nueva York, Ángela González, con la historia. Es la cifra donde nadie hubiese querido llegar. Los Estados Unidos sobrepasó 1 millón de muertos por COVID-19 desde que comenzó la pandemia hace 27 meses, un número equivalente a la población de San José, California, y la cantidad de fatalidades en un país más alta del mundo. Están pensando que ya lo peor pasó, que ahora las nuevas variantes son una simple gripe, pero tenemos el problema de que solamente el 45% de las personas en los Estados Unidos han recibido su refuerzo. Y sabemos que los refuerzos a través del tiempo pueden disminuir. Pese a que las muertes han disminuido en las semanas recientes, 360 personas todavía pierden la vida a diario. La variante BA2 es la responsable de 1 de cada 3 casos de COVID en Estados Unidos y de más del 60% de los enfermos en Nueva York, Nueva Jersey, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Mimi sobrevivió y no quiere volver a pasar por el virus. Sí, fue duro, 22 días, ¿verdad? 22 días en la casa, con fiebre, tos, de todo. Con cerca de 82 millones de casos confirmados, muchos piensan que el gobierno dio una respuesta inadecuada a la crisis y que el uso de medidas de bioseguridad como la mascarilla se politizó. Aunque los líderes digan que ya la quitaron, que ya la pusieron, o sea, prácticamente ellos están jugando con ese punto porque la ponen y pasa un tiempo, otra vez la quieren poner. Entonces la gente obviamente se vuelve terca y necia y ya no respeta último. Y precisamente los Centros de Prevención y Control de Enfermedades advirtieron que en las próximas 2 o 3 semanas aumentarán las muertes por COVID-19. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición. En una medida para controlar la inflación en el país, la Reserva Federal aumentó hoy la tasa de interés. Es una medida que afecta a millones de personas en el pago de sus deudas. Crisel Mora nos tiene los últimos detalles. Por primera vez en 22 años, la Reserva Federal decreta un aumento tan alto para las tasas de interés en Estados Unidos. Prácticamente imposible ponernos al día con la tarjeta de crédito y nos pone en una situación muy delicada. Si queremos adquirir una casa, los intereses suben demasiado, no vamos a poder. Y es que para controlar la peor inflación que atraviesa el país en los últimos 40 años, la estrategia aplicada intenta administrar la demanda total en una economía hoy día desequilibrada ante la oferta disponible. En otras palabras, la FDE apuesta al aumento de la tasa de interés para frenar la demanda de los consumidores. En materia de bienes raíces, la situación se vislumbra muy poco alentadora. Es un aumento significativo porque lo que le van a aumentar a usted va a ser más que el aumento que están estableciendo los federales. Entonces usted tiene que pensar en aumentos que pueden estar tranquilamente entre un 15 y un 20% más de la cuota mensual para la próxima casa que se vaya a comprar del mismo precio.
Para nuevos compradores, las opciones estarán menos accesibles. El economista Tulio Rodríguez nos explica que al verse más restringida la oferta monetaria, nuevos lineamientos federales podrían establecerse en los programas de financiamiento. Por ejemplo, actualmente para la adquisición de una vivienda, usted podría dar una cuota inicial de 3%, pero con la nueva tasa de interés esto queda en el pasado. A lo mejor vas a ver que ahora va a ser el 5, el 6, el 7, o las condiciones del préstamo van a ser más adversas y tienes que presentar más cosas para obtener el préstamo. Toda la política crediticia va a ser más astringente y más restrictiva. Y expertos en materia económica no descartan que para la segunda mitad del 2022 ocurran aumentos adicionales. Sin embargo, el presidente de la Reserva Federal aseguró que una vez la inflación esté bajo control, se ajustarán al incremento típico de 1/4 punto porcentual. En Miami, Florida, yo soy Cris Belmora reportando para Cierre de Edición. Una breve pausa comercial. Los invitamos a que sigan con Cierre de Edición. Se fugaron por amor. Nuevos detalles de la desaparición de una policía y un prisionero. Y la extradición de otro de los narcotraficantes más peligrosos del planeta. Se le conocía como Otoniel. Va rumbo a una cárcel estadounidense. Le explicamos. Nuevas investigaciones sobre el oficial de una cárcel de Alabama parecen indicar que se fugó con el prisionero al que custodiaba. Según testimonios de otros presos, ambos llevarían una relación de varios meses. María Teresa Saravia tiene los últimos detalles. En lo que parece el guión de una película de amor imposible, las autoridades de Alabama confirmaron que la subdirectora de prisiones mantuvo una relación romántica por casi 2 años con un asesino confeso al que finalmente ayudó a fugarse de la cárcel. Al parecer, Cupido flechó a Vicky White, de 58 años, y Casey White, de 38, en el 2020, cuando el preso fue trasladado al condado de Lauderdale en un video que proporcionó la oficina del sheriff. Se les ve a ambos por última vez cuando Vicky sacó de la prisión a Casey, quien mide 6 pies 6 pulgadas, y lo metió en la patrulla con el pretexto de que tenía que llevarlo al tribunal, supuestamente para una evaluación médica. Horas después, el auto policial fue encontrado abandonado en el estacionamiento de un centro comercial. Casey cumplía una condena de 75 años por intento de asesinato, secuestro, robo y crueldad animal, y también enfrentaba cargos de asesinato luego de confesar que apuñaló a una mujer de 58 años. Lo que tiene perplejos al sheriff y a los excompañeros de la mujer es que decidió desaparecer en su último día de trabajo antes de su retiro, después de 17 años de servicio. También se supo que vendió su casa hace casi un mes. El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos ofreció una recompensa de $15,000 por datos que lleven a la captura de Casey. Está tratando la búsqueda de los fugitivos, quienes comparten apellidos, pero no son familiares, como una de sus principales investigaciones, y advirtió que los considera armados y peligrosos. María Teresa Saravia, Cierre de Edición. En otra información, una adolescente en Akron, en Ohio, vivió momentos de verdadero terror. Trataron de secuestrarla a plena luz del día mientras esperaba por el autobús. De acuerdo a la policía, el sospechoso trató de iniciar una conversación con la jovencita y repentinamente quiso llevarla a su automóvil. Ella se sujetó a una reja y logró escapar. El hombre afortunadamente fue arrestado momentos más tarde. Y nuevas imágenes muestran el momento del ataque en contra del comediante David Chappelle. Ocurrió en el famoso Hollywood Bowl de la ciudad de Los Ángeles, California, cuando Chappelle se presentaba ante cientos de personas. Fue derrumbado por el atacante, pero por fortuna logró librarse rápidamente. La policía después arrestó al sospechoso mostrando el arma del mismo. Se trataba de una pistola con una especie de cuchillo incorporado a la misma. Mientras tanto, en Nuevo México, aviones cisternas se unieron a unos 1,000 bomberos que luchan para sofocar un descomunal incendio. Las llamas de los fuegos, conocidos como Calf Canyon y Hermit's Peak, ya consumieron 145,000 acres y han obligado a miles de residentes a escapar de sus casas en Las Vegas, Nuevo México. Es una ciudad en el condado de San Miguel. Esos incendios se combinaron en uno y ahora es el incendio más grande que arde en este país. Después de la pausa, regresamos con más detalles y más información. Se hacen llamar los cazadores y sirven a los hijos del famoso Chapo Guzmán y también están aterrorizando la frontera. Y han extraditado a otro de los capos de la droga. Aseguran que tenía tanto poder como el mismo Pablo Escobar. Regresamos.
310 migrantes fueron rescatados en Veracruz, en la República Mexicana, después de haber estado a punto de morir asfixiados. Viajaban hacinados en un camión y fueron abandonados, encerrados bajo temperaturas extremas. Un elemento de la Cruz Roja explicó que los indocumentados fueron descubiertos en una gasolinería porque el camión se había descompuesto en la autopista Córdoba-Orizaba y los coyotes escaparon al no poder arreglarlo. Parece ser que por los gritos la gente se acercó y la verdad ignoro quién habría abierto el tráiler, pero qué bueno que lo abrieron porque mira la gente cómo está. Están muriéndose de calor como todos los que estamos aquí, imagínate allá adentro cómo venían. Los migrantes venían de El Salvador, Guatemala, Honduras y también de Cuba y de Ecuador. Ahora vamos al estado de Sinaloa. Un comando armado que se hace llamar Los Cazadores están aterrorizando a las autoridades y también están adueñándose de la frontera. Gabriela Rosales nos dice quiénes son y cómo es que operan. Los Cazadores, un grupo criminal afiliado a Ovidio Iván, Archibaldo y Alfredo, todos hijos del Chapo Guzmán, y quienes lideran la banda de los Chapitos, protagonizó una jornada de terror en Sonora, donde se robó 4 patrullas de la policía y aterrorizó a cientos de residentes. Varios integrantes de esa banda, brazo armado del cártel de Sinaloa, humillaron a los agentes al despojarlos de sus vehículos y después bloquearon carreteras en las que arrojaron material ponchallantas, dañando los neumáticos de decenas de conductores, en acciones que comenzaron el pasado sábado por la noche y terminaron en la madrugada del domingo. En varios videos que los mismos sicarios publicaron en las redes sociales, se aprecia cuando los vehículos policiales se integran a una caravana de sujetos armados, todo después de una persecución y tiroteos en una gasolinera. Más tarde, los delincuentes se metieron con las patrullas en territorio de bandas rivales que operan en las localidades de Caborca y Pitiquito, zonas donde libran una sangrienta narcoguerra los cárteles del noreste, Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa por el control de ese territorio. Por cierto, también circulan en redes sociales videos de una sicaria de los Cazadores, quien es vista con un arma de grueso calibre, apuntándole a un vehículo del ejército mexicano y cantando el tema Soy el Ratón, un narcocorrido inspirado en el apodo de Ovidio Guzmán, uno de los Chapitos. ¡Soy el ratón! La mujer se declaró lista para enfrentar a sus rivales de la Barredora de Caborca, célula que comandan los sobrinos del capo Rafael Caro Quintero. Para cierre de edición, Gabriela Rosales. En Colombia, en un movimiento sorpresivo, extraditaron a Otoniel, uno de los capos de la droga más peligrosos de los últimos tiempos. Aseguran que tenía tanto poder como el mismo Pablo Escobar. Desde Bogotá, Colombia, Carolina Gómez nos tiene toda esta historia. Le llegó la hora al capo de capos. En un operativo sorpresa y fuertemente escoltado, alias Otoniel fue llevado a la base aérea Catam para cumplir con su extradición hacia los Estados Unidos, luego de que el alto tribunal levantara un impedimento para su traslado que ya había sido firmado por el presidente. Este delincuente es solamente comparable con Pablo Escobar. No solamente se trata del narcotraficante más peligroso del mundo, sino de un asesino de líderes sociales, abusador de niños, niñas y adolescentes, asesino de policías y uno de los más peligrosos criminales del planeta. Darío Antonio Usuga, alias Otoniel, máximo jefe del Clan del Golfo, había sido capturado el 23 de octubre en un operativo conjunto de las fuerzas militares de Colombia, luego de casi 7 años de persecuciones fallidas. ¿Usted alias qué? Otoniel. Y aunque su extradición había sido obstaculizada por una acción de tutela impuesta por las víctimas del Chocó con el Consejo de Estado, apenas fue autorizada, se creó el operativo de traslado para ser entregado a la DEA. Este bandido fue extraditado para cumplir las penas de narcotráfico en los Estados Unidos. Pero quiero dejar claridad que una vez cumpla esas condenas, regresará a Colombia a pagar por los crímenes que cometió en nuestro país. El capo está acusado de enviar toneladas y toneladas de droga hacia los Estados Unidos y de cobrar por la utilización de las rutas a otros capos. El capo colombiano, dicen, podría enfrentar una condena a cadena perpetua dictada por la Corte de Florida, pero otros analistas judiciales dicen que esto no podría ser posible porque en Colombia esa figura no existe, además de ser una clara muestra y una burla a las víctimas del país que no venga a pagar sus otros delitos. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para cierre de edición.
Sigue con nosotros después de una pausa comercial. Regresamos con más información. Todo sobre la boda que ha causado tremendo revuelo. A muchos no les gustó la temática que escogió esta pareja. Una boda muy inusual ha causado gran polémica en México y todo a raíz de que la pareja usó una temática nazi para darse el sí eterno. La pareja quería representar la boda entre Adolfo Hitler y su esposa Eva Braun. Como era de esperarse, esto provocó el rechazo de las comunidades judías. Ella llevaba un vestido blanco y él vestía un uniforme militar alemán. Pero eso no fue todo. El vehículo también llevaba una esvástica en la parte delantera y una cruz negra al costado, símbolos de vehículos militares alemanes usados durante la Segunda Guerra Mundial. Muchísimas gracias por su sintonía. Esperamos contar con ella el día de mañana. Muy buenas noches. Yo soy José Armando Ronstadt.